Crisis humanitaria en Sudán. La guerra lleva casi 2 años devastando Sudán. Sabemos que el oro es clave en esta guerra. En Sudán, el oro tiene un lado oscuro. Los horrores de la guerra pueden parecer distantes de donde termina el oro. Muy lejos de Sudán. Sudán ha estado en guerra por más de 2 años. Y la lucha no es solo por política o poder, es por el oro. El país tiene algunos de los yacimientos de oro más ricos de África. En vez de emplearse en escuelas, hospitales o carreteras, ese oro impulsa una de las peores crisis humanitarias del mundo. Millones han sido obligados a abandonar sus hogares, miles han sido asesinados y el país mismo se está desmoronando. Lo que es peor, 2 potencias extranjeras, Rusia y los Emiratos Árabes Unidos, han estado financiando la guerra durante años. Para entender cómo llegó a estar tan mal, debemos ver cómo empezó la guerra. Sudán está dividido en 2, no solo entre Sudán y Sudán del Sur, sino también internamente. Las Fuerzas Armadas Sudanesas, controlan Port Sudán y la mayoría de las regiones del este. Por otro lado, las Fuerzas de Apoyo Rápido, son un grupo paramilitar que domina el oeste y centro. Las Fuerzas de Apoyo Rápido surgieron en el conflicto de Darfur en los 2000 como una milicia tribal brutal. Luego, bajo el mando de Mohamed Hamdan Dagalo Hamededi, se volvió una de las fuerzas más poderosas de Sudán. Fuerzas de Apoyo Rápido y Fuerzas Armadas Sudanesas dicen luchar por el futuro de Sudán, pero en realidad pelean por dinero y oro. Sudán es muy rico en recursos. Aunque perdió casi el 75% de su petróleo, tras la independencia de Sudán del Sur en 2011, el oro compensó esa pérdida. Sudán tiene algunos de los mayores yacimientos de oro sin explotar en África. Se extienden desde los desiertos de Darfur hasta las montañas de Kordofán y las orillas del Nilo, como muestra este mapa. A medida que el gobierno impulsó la minería para reemplazar los ingresos petroleros perdidos, los mineros a pequeña escala y los comerciantes locales se apresuraron a entrar, convirtiendo zonas remotas en nuevos pueblos prósperos. Por un momento, el oro se sintió como la salvación. Los funcionarios emitieron permisos, prometieron inversiones y le dijeron a la gente que esta nueva industria finalmente reconstruiría el país. Esto era vital porque el país sufrió décadas de guerra civil. De 1955 a 1972 y de 1983 a 2005. A medida que la minería crecía, casi no había regulación ni control sobre quién operaba los sitios. Eso abrió la puerta a las milicias y señores de la guerra que vieron ganancias fáciles en medio del caos. Las Fuerzas de Apoyo Rápido aprovecharon rápidamente la oportunidad con el señor de la guerra Hamedi moviéndose velozmente hacia los campos de oro de Darfur. Él sabía que controlar las minas era controlar el país. Antes de la guerra, las Fuerzas de Apoyo Rápido ya tenían su imperio del oro. Su principal vehículo era Al-Junaid, empresa de la familia Hamedi, oficialmente descrita como firma de múltiples actividades. En realidad era el tesoro privado de las Fuerzas de Apoyo Rápido. Las Fuerzas de Apoyo Rápido, mediante Al-Junaid y sus subsidiarias, controlaban desde la extracción hasta las licencias, excluyendo al Estado. En las minas de Darfur, la realidad era brutal. Miles de mineros trabajaban a mano en condiciones peligrosas. Usando picos y mercurio, cavaban en lodo tóxico para encontrar pequeñas motas de polvo de oro. Soldados de las Fuerzas de Apoyo Rápido vigilaban las excavaciones y forzaban a los mineros a vender barato a comerciantes aliados. Quien se negara podía perder concesión, herramientas o hasta la vida. Los locales decían que las Fuerzas de Apoyo Rápido consideraban el oro como impuesto. Si excavabas, les debías. Pero en el norte y el este del país, las Fuerzas Armadas Sudanesas, bajo el mando del general Abdel Fattah al-Burhan, también trabajaron para tomar el control de las minas. Antes de la guerra, las Fuerzas Armadas Sudanesas ya tenían una red de empresas para captar ganancias del sector. Las principales eran Sudan Master Technology y su filial Red Rock Mining, ambas ligadas a altos mandos militares. Estas empresas debían formalizar la minería y aportar ingresos al Estado, pero terminaron en un sistema clientelar. Las operaciones mineras de oro de las Fuerzas Armadas Sudanesas tampoco eran bonitas. La corrupción abundaba, los oficiales se quedaban con ganancias y las Fuerzas Armadas Sudanesas reprimieron protestas locales por la contaminación minera. Ambos bandos recurrieron a redes de contrabando en vez de rutas oficiales de exportación. Entre 2012 y 2024, se contrabandearon unas 400 toneladas de oro por incentivos simples. Comerciantes de oro buscan eludir impuestos y control gubernamental. También quieren evitar usar el sistema financiero sudanés, que está roto, y prefieren los mercados negros y el dólar estadounidense. Ahora, tanto las Fuerzas de Apoyo Rápido como las Fuerzas Armadas Sudanesas tienen sus propias redes de contrabando. Fuerzas de Apoyo Rápido. El oro se desvanece en el desierto, llevado en camiones o aviones desde pistas improvisadas. Algunos cargamentos van a Chad, otros toman distintas rutas. En Darfur del Sur, el oro cruza al sur hacia Sudán del Sur.
principalmente por el condado de Raja. Luego, se transporta por carretera o pequeñas aeronaves a Yuba, capital de Sudán del Sur, y al Aeropuerto Internacional de Entebbe, en Uganda, desde donde se exporta al extranjero. En Darfur del Norte, las fuerzas de apoyo rápido operan hasta la frontera con Libia, donde contrabandistas vinculados trasladaron oro por Al-Mutalet hacia el este libio, un centro conocido de tráfico de oro. Las rutas de contrabando de las Fuerzas Armadas sudanesas varían. Mucho oro del ejército va al norte, a Egipto. El noreste de Sudán limita con Egipto, y sus cruces son de los corredores de comercio informal más transitados de la región. Tras cruzar la frontera, el oro sudanés se vende en El Cairo o entra al sistema bancario egipcio, pero la mayoría se reexporta. Las Fuerzas Armadas sudanesas también utilizan una red paralela en la región del Mar Rojo. Parte del oro se envía desde Puerto Sudán bajo la apariencia de exportaciones oficiales y luego se desvía discretamente. Algunos cargamentos van por tierra a Eritrea, donde la corrupción permite lavar oro y exportarlo como legítimo. La guerra volvió más relevantes estas redes de contrabando. Ahora es una forma de financiar la guerra y conseguir divisas para comprar armas en el extranjero, no solo un modelo de negocio. Pero al final, lo más impactante de la historia es que la mayor parte del oro sudanés termina en el mismo lugar, es decir, Dubái. Los Emiratos Árabes Unidos se han convertido en uno de los principales centros de oro del mundo tras diversificarse del petróleo. El suministro continuo de oro de Sudán es clave para la industria. Como los Emiratos Árabes Unidos no producen oro pero tienen grandes refinerías, el 90% del oro legalmente exportado de Sudán va a ese país. Y para la primera mitad de 2025, eso fue alrededor de 88 toneladas, con un valor de aproximadamente 840 millones de dólares. Es la principal fuente de ingresos por exportación de Sudán y financia a las Fuerzas Armadas para continuar luchando. Pero eso es solo el comercio legal. Las exportaciones ilegales de oro de Sudán valen más y casi todas llegan a los Emiratos Árabes Unidos. El oro de contrabando que sale de Sudán no llega en cajas ordenadas ni con papeles. Llegaba oculto en aviones de carga que se movían silenciosamente por desiertos y pueblos fronterizos. Sus orígenes se borraron mucho antes de llegar a la ciudad del oro. Y no solo porque estas redes de contrabando sean ilegales. Los Emiratos Árabes Unidos también quieren mantener este comercio de oro oculto al público porque están jugando un juego muy sucio en Sudán. Mientras los Emiratos Árabes Unidos se benefician del comercio de oro que sostiene la guerra, también los acusan de alimentar la guerra civil sudanesa. Los Emiratos Árabes Unidos son conocidos como grandes patrocinadores de las fuerzas de apoyo rápido, con pruebas que lo confirman. Expertos de la Organización de las Naciones Unidas informan que 86 vuelos de Emiratos Árabes Unidos llegaron a aeropuertos remotos de Chad para finales de 2024. El gobierno de Sudán afirmó que entre noviembre de 2024 y febrero de 2025 registró más de 240 de estos vuelos. Rastreadores satelitales detectaron algo más. Varios vuelos apagaron sus transpondedores en pleno trayecto. Ese truco de contrabando suele indicar que alguien quiere pasar desapercibido. Los aviones eran operados por compañías vinculadas al ejército emiratí y no transportaban ayuda humanitaria. Llevaban armas, municiones e incluso mercenarios para apoyar a las fuerzas de apoyo rápido. Desde aeródromos aislados en Chad, los suministros militares cruzaban el desierto hacia Darfur. Los camiones cruzaban pueblos fronterizos como Adre de noche, entregando cajas a las fuerzas de apoyo rápido. El ciclo continuaba. Los camiones que llevaban armas a menudo volvían a Chad con lingotes de oro envueltos en lonas. Desde ahí, el oro volvía a los Emiratos Árabes Unidos por las mismas rutas. Cuando el oro llegaba a las refinerías de Dubái y se fundía, ya no podía rastrearse. Un sistema perfecto. Armas entran, oro sale. Los Emiratos Árabes Unidos tenían razones para estar en esta guerra. La guerra obliga a los señores de la guerra sudaneses a vender oro por armas. Mientras tanto, Sudán permanece débil, así que no se convertirá en un centro de refinación y comercio por sí mismo. Los Emiratos Árabes Unidos parecen contentos de avivar el fuego mientras salga oro. Como dice el dicho, divide y vencerás, pero hay un ángulo estratégico más profundo que suele pasarse por alto. Sudán se encuentra justo a lo largo del Mar Rojo, una de las rutas comerciales más importantes del planeta. Quien influye ahí controla los barcos entre África, Medio Oriente y Europa. Emiratos Árabes Unidos compite por influencia junto con Egipto, Arabia Saudita e Irán. Apoyar a una facción en Sudán permite a Abu Dhabi asegurar su posición en una región disputada por otros. Cabe señalar que los Emiratos Árabes Unidos negaron cualquier implicación. Funcionarios rechazaron las acusaciones como propaganda y afirmaron que el país respalda la paz en Sudán. Pero agencias de inteligencia de Estados Unidos y periodistas independientes muestran otra imagen. Los horarios de vuelo de empresas de Emiratos Árabes Unidos coincidían casi exactamente con la llegada de nuevos sistemas de armas a Darfur. Además,
después de que las fuerzas de apoyo rápido comenzaron repentinamente a usar drones chinos de alta tecnología y artillería pesada para atacar zonas civiles, la conexión era difícil de ignorar. Estas armas no se habían visto antes con las fuerzas de apoyo rápido a este nivel, así que alguien debió enviarlas al país. Un señor de la guerra en Libia, Khalifa Haftar, vinculado a Emiratos Árabes Unidos, también fue acusado de ayudar a las fuerzas de apoyo rápido. El ejército de Sudán aseguró que las fuerzas de Khalifa Haftar y las fuerzas de apoyo rápido atacaron juntas en la frontera, abriendo un segundo frente y debilitando más sus defensas. El territorio de Khalifa Haftar, en el este de Libia, también es conocido como un centro de contrabando, y según varios analistas regionales, envíos de armas vinculados a los Emiratos Árabes Unidos también han pasado por sus bases antes de llegar a los combatientes de las fuerzas de apoyo rápido en Darfur. Pero mientras gran parte del mundo señala a los Emiratos Árabes Unidos, otro país ha estado desempeñando silenciosamente otro papel oscuro: Rusia. Moscú fue de los primeros forasteros en intervenir. Antes de la guerra actual, empresas rusas ya habían aprovechado el suelo de Sudán. En 2017, durante el gobierno de Omar al-Bashir, Sudán firmó acuerdos mineros secretos con Rusia. El grupo Wagner fue el principal actor, el mismo ejército privado que luego se haría infame por sus brutales campañas en Ucrania. El trato era simple. Wagner apoyó a los líderes de Sudán para conservar el poder. A cambio, mineras rusas controlaron yacimientos en Darfur, el Nilo Azul y otras zonas ricas en oro. Aviones de carga rusos comenzaron a aterrizar en Sudán, frecuentemente en aeródromos militares en vez de civiles. Oficialmente entregaban equipo de minería, pero en realidad llevaban armas, entrenamiento y mercenarios. Pocos lo cuestionaron. Quienes lo hicieron fueron ignorados o silenciados. Ahora, Rusia no solo buscaba ganancias. Para Rusia, el oro de Sudán era un salvavidas y una forma de evadir las sanciones occidentales y mover dinero a través de fronteras sin depender de bancos o redes de dólares. El oro se refinaba y luego se contrabandeaba por Egipto, el Mar Rojo o en avión a Rusia. Imágenes satelitales mostraron después aviones de carga rusos haciendo viajes regulares entre Jartum y Latakia en Siria, una ruta conocida para mover oro y armas de contrabando. Lo que parecía un negocio en papel, en realidad era una red, un sistema de saqueo disfrazado de comercio. El oro también sostenía las operaciones de Wagner en África, desde Libia hasta Malí y República Centroafricana. A finales de 2024 y principios de 2025, el papel de Rusia fue objeto de un escrutinio internacional más riguroso. En las Naciones Unidas, Estados Unidos acusó a Moscú de financiar a ambos bandos en la guerra de Sudán. Algo aún más alarmante. En una sesión del Consejo de Seguridad, el embajador de Estados Unidos acusó a Rusia de explotar el oro de Sudán y de alimentar el conflicto. Ella dijo que la participación de Rusia con empresas sancionadas, comercio ilegal de oro y armas ocultas impedía la paz. Rusia fue el único en las Naciones Unidas que vetó una resolución por la paz en Sudán. Moscú negó las acusaciones diciendo que eran inventadas. Los diplomáticos rusos acusaron a Estados Unidos de inventar acusaciones y proyectar su conducta en otros. Las acusaciones coinciden con lo ocurrido en el terreno. Las redes vinculadas a Rusia han suministrado durante mucho tiempo diferentes formas de apoyo tanto a las Fuerzas Armadas sudanesas como a las fuerzas de apoyo rápido, porque la inestabilidad mantiene el flujo de oro. Y a principios de este año, otro desarrollo que se había rumorado durante mucho tiempo se hizo oficial. El ministro de Relaciones Exteriores de Sudán confirmó avances en un acuerdo para una base naval rusa en el Mar Rojo, lo que representó una gran victoria para Moscú. Una base en el Mar Rojo daría a Rusia su primer apoyo militar permanente en África y acceso directo a una importante ruta comercial. Poco después de este anuncio, se vio a funcionarios rusos en Puerto Sudán, la capital de guerra del ejército, reuniéndose con generales para discutir lo que llamaron cooperación en materia de seguridad. En la práctica, significaba unir una alianza basada en oro, armas e influencia. Y al mismo tiempo, Wagner mismo estaba cambiando. Después de la muerte de su fundador, Yevgeny Prigozhin, Rusia reemplazó al grupo con una nueva estructura conocida como el Cuerpo África. Los uniformes cambiaron y los nombres cambiaron, pero la misión siguió siendo la misma. El personal ruso siguió custodiando minas, escoltando oro y asesorando a oficiales sudaneses. El modelo de Rusia en Sudán era similar al que usó en África: apoyar milicias, asegurar recursos y ganar influencia política. Lo más triste es que, mientras potencias extranjeras peleaban por influencia, el costo humano fue enorme. Las aldeas cercanas a las minas quedaron contaminadas con mercurio y cianuro. Los niños trabajaban muchas horas en pozos peligrosos por poco dinero. Y, lo más importante, la guerra convirtió ciudades como Jartum, Nayala y Al-Fashir en zonas de guerra. Más de 12 millones huyeron de sus hogares. Las muertes podrían ser 150,000 o más.
Los precios de alimentos se triplicaron, causando hambruna y falta de medicinas en hospitales. Recientemente, las fuerzas de apoyo rápido cometieron atrocidades y graves violaciones de derechos humanos. Los combatientes quemaron aldeas y expulsaron comunidades. Los grupos no árabes, especialmente los Masalit, fueron blanco de ataques que la Organización de las Naciones Unidas describió como sistemáticos y genocidas. Miles fueron asesinados y decenas de miles huyeron a campos de refugiados en Chad. Las armas usadas en esas masacres llegaron por acuerdos secretos con Moscú y Dubái. Así luce el imperialismo moderno. No llega con banderas y fuerzas expedicionarias, sino con contratos, aviones de carga y rutas comerciales. No conquista tierras, solo toma lo que hay bajo ellas. Todo es parte del mismo modelo de negocio global para financiar guerras, obtener recursos y aumentar la influencia regional. Ambos bandos en Sudán financian su economía de guerra con oro, que terminan vendiendo al mismo imperio extranjero. El oro financia armas, estas protegen minas y las minas producen más oro. Sudán se está desmoronando, pero el flujo de oro nunca se detiene. Ahmed Suleiman de Chatham House afirma que los recursos que podrían reconstruir Sudán son los mismos que lo destruyen. Un analista político sudanés dijo que el oro es la sangre que alimenta esta guerra. El mismo recurso que se suponía haría rico al país es ahora la razón por la que está muriendo.